de todas estas construcciones que usted presenta, de ningún tipo. La decisión de ese decreto tenía que ver con una planificación en términos de política criminal y de actuación del Ministerio Público. Nosotros queríamos avanzar como venía haciéndolo el gobierno anterior con el sistema acusatorio o adversarial que fue aprobado por esta Cámara, y en esa lógica yo venía a ser fiscal general, y las escuchas telefónicas es algo que deciden los jueces, y en un proceso adversarial donde los fiscales asumen una cantidad muy grande de poder para la investigación de los delitos criminales, el tener control sobre algo que decidían los jueces y que está en la esfera de todos nosotros, ¿no? La custodia de nuestras cuestiones privadas y demás, parecía al diseño constitucional argentino y al diseño del nuevo sistema acusatorio el mejor lugar institucional para que esté las escuchas telefónicas. Corrijo de su respuesta que no hubo ningún tipo entonces de acuerdo con el presidente del Tribunal de Justicia, que dicho sea de paso después transformó por su propia decisión o por decisión de la Corte, en realidad por una acordada, esa oficina de escuchas en un espacio de mucha mayor amplitud en materia investigativa, casi le diría que una oficina paralela de investigación con alrededor de 300 personas que fueron nombradas y que llevaron adelante tareas que excedían largamente lo que el decreto del propio presidente Macri había establecido. Sí, le aclaro al testigo que hay una denuncia de la diputada Oliveto de la coalición cívica referente al tema de la oficina de escuchas ilegales que se montó en la presidencia del doctor Lorenzetti, ¿verdad? Que es a lo que hace referencia el diputado Moró. Sí, diputado Moró, la pregunta respecto No, la a ese pregunta tema. es, bueno, concretamente entonces, digo, para que el testigo ratifique o rectifique o confirme si hubo o no conversaciones con el presidente de la Corte de aquel entonces en relación a este traspaso que derivó en precisamente la denuncia que ha hecho la diputada Oliveto y que hemos hecho otros en otros ámbitos y en otros momentos o en otras etapas políticas. No tengo ningún conocimiento de eso que usted plantea, y como bien usted señalaba, en el decreto se incluyó la designación por sorteo del titular entre todos, creo, los presidentes de cámaras del país. Muy bien. Doctor, cuando usted estaba al frente del Ministerio de Justicia, ¿estaba bajo su órbita la conducción del Servicio Penitenciario Federal? El Servicio Penitenciario Federal es un órgano que, digamos que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, tiene autonomía funcional. ¿Y quién estuvo a cargo de esa área? La dirección del Servicio Penitenciario Federal estaba a cargo, casualmente fue una de las áreas en donde nosotros mantuvimos varios directores que venían del gobierno anterior. Recuerdo el caso de Zaida Gatti, el caso de Eva Giberti y de Emiliano Blanco, creo que era el nombre del titular del servicio penitenciario, directores que venían de la gestión anterior y que continuaron durante nuestra gestión, entre otros. Pero desde el punto de vista político, en el Ministerio había alguien que estaba por encima de estos directores. Desde el punto de vista de la Comisión Política. El director del servicio penitenciario tiene por encima la subsecretaría de política penitenciaria, que tiene por encima la Secretaría de Justicia, que tiene por encima el ministro. ¿Quién era el subsecretario de política penitenciaria en aquella época, si no recuerdo? El doctor Juan Maíquez. El doctor Maíquez lo puso en conocimiento en ese periodo de que la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario articuló y ejecutó un programa de espionaje online sobre los presos alojados en el penal de Seiza, en los pabellones que se denominaban IRIC, y que dicho programa, denominado semáforo, permitía que los agentes de la AFI siguieran en tiempo real las conversaciones de los detenidos y sus movimientos en los interiores de los pabellones, incluyendo conversaciones con familiares y, lo que es más grave aún, con sus abogados defensores. ¿No? Sí, sí.
Sí, diputado Moro, aclare por favor el marco en el cual se formula la pregunta. Sí, diputado. Están judicializados en sede penal, me parece que estamos en una situación irregular preguntando sobre eso. No, diputado López, el testigo, ya lo dijimos, el testigo, si es un tema que lo complica o lo autoincrimina, puede negarse a declarar las preguntas que le son formuladas. Diputado Moro. Sí. Voy a seguir formulando la pregunta porque tengo entendido, salvo que el testigo diga lo contrario, de que no está vinculado a ninguna causa, que en este sentido... que tiene que ver con el juicio político. Sí, tiene que ver en el sentido de que nosotros entendemos que en esta articulación entre el Poder Ejecutivo de aquel entonces y sectores del Poder Judicial, el esquema de espionaje ilegal jugó un papel fundamental precisamente en la extorsión que se ejercitaba sobre determinados funcionarios o en la extorsión que en otros casos se ejercitaba sobre testigos supuestos arrepentidos que sirvieron para el armado de causas judiciales. En ese proceso de extorsión, esto concretamente vinculado a este espionaje en los penales y sobre todo al espionaje que recayó en las conversaciones de abogados defensores con los detenidos que afectaban, como ustedes comprenderán, profundamente el derecho a la defensa, es un elemento esencial porque todo esto venía articulado con la mesa judicial, con decisiones que se tomaron en su momento desde el poder político de turno y con negociaciones que se hacían con los poderes judiciales. Volviendo entonces, bueno, no hace falta que... No tengo ningún conocimiento de lo que plantea diputado Moro. Tampoco fui informado por dicho servicio de inteligencia que se abrió el penal de Ezeiza a los efectos de ejecutar este plan. Les quiero aclarar que además efectivamente estas son causas judiciales que están en curso, una iniciada por el doctor Villena, la fiscal Cardona, que creo que hoy está siendo tramitada por el doctor Martínez de Giorgi. Pero bueno, simplemente le pregunto si nunca fue notificado por el señor Maíquez o el doctor Maíquez acerca de estas irregularidades. Ningún conocimiento. Gracias, doctor. Sí. ¿Tiene más preguntas? Sí, continúe. Para preguntarle al testigo si participó en una reunión acaecida el 4 de mayo del 2017 en la Casa de Gobierno, presidida y convocada por el presidente Macri, donde participaron Gustavo Arribas, titular en ese entonces de la AFI, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, y se recuerda, entiendo que debe ser difícil que recuerde una fecha, pasado tanto tiempo, así que después le voy a aclarar de qué se trata, de lo que se habló allí. En esa oportunidad, según constan declaraciones precisamente también en causas judiciales, la conocida como Gestapo sindical, el exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, declaró ante el juez que instruía la causa, el doctor Kreplak, que ahora ya no lo instruye porque creo que está en Comodoro Pi, que en dicho encuentro desarrollado en el despacho presidencial se le ofreció colaboración para llevar adelante causas judiciales contra los gremialistas de la ciudad de La Plata, que efectivamente días después fueron instrumentadas a partir de mediados de junio en esa famosa reunión de funcionarios, agentes de los servicios de inteligencia, etcétera, que se conoció, se desarrolló en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde desgraciadamente el ministro Villegas hizo referencia a que le hubiera gustado tener una Gestapo para perseguir sindicalistas, lo que demuestra que Milei no es el único fascista que hay dando vueltas en la política argentina. Entonces quiero saber, porque usted participó de esa reunión, si recuerda qué se discutió en esa reunión, si efectivamente se pusieron al servicio de esa tarea que reclamaba el ministro Villegas, que entre otras cosas dijo que el propio presidente de la Nación había dicho que contara con la colaboración de todos los presentes. Como los presentes lo incluyen a usted, quería saber si usted recuerda los términos en que se desarrolló esa reunión. No tengo ningún recuerdo de eso que plantea. ¿Pero recuerda la reunión? Recuerdo la reunión porque usted recordó que era y porque salió en los medios de comunicación, pero la verdad es que antes de que saliera en los medios de comunicación tampoco la recordaba. Bueno.
A ver si esta otra reunión sí la recuerda, doctor. Los medios de comunicación, precisamente, y uno de los participantes de la reunión, señalaron que usted se reunió el 28 de junio de 2016, siempre en esta línea del direccionamiento de causas judiciales, con Leonardo Fariña, que ya para aquel entonces fungía como supuesto arrepentido en algunas causas judiciales. Yo quisiera saber cuál fue el tenor de esas conversaciones, por qué el ministro de Justicia mantenía reuniones clandestinas, o por lo menos relativamente clandestinas, porque no había información oficial, fue descubierta por algún periodista, con testigos de identidad protegida en causas judiciales. Y si es cierto que en esa reunión el imputado, en este caso el testigo testigo de identidad protegida Fariña, no el imputado, le solicitó ventajas procesales en una causa que lo tenía como imputado en los tribunales de La Plata. Efectivamente, el 16 de abril del 2016, con un voto decisivo del doctor Germán Castelli, posteriormente trasladado a él a otro cargo superior, obtuvo su libertad. Y si además también reclamó en esa reunión con usted mejoramientos o mejoras de sus ingresos económicos en su condición de testigo de identidad protegida. Señora Presidenta, me llama la atención en mi carácter de testigo, pese a lo que hablábamos previamente, el tono acusatorio de las preguntas del señor diputado, que parecen de nuevo preguntas de cargo, más que consultar a un testigo sobre algo que conoce en su trabajo, en este caso mi trabajo de ministro de Justicia. Así que quiero dejar nota de eso para que conste en actas. Dicho eso, esto que usted menciona, diputado Moró, fue largamente investigado por la justicia, lo investigó el fiscal Federico Delgado, a quienes todos ustedes conocen, y el fiscal Federico Delgado, después de más de 2 años de investigación, concluyó en un extensísimo dictamen con un análisis que esto no era así como usted lo plantea. Todas las afirmaciones suyas son incorrectas o falsas, según cómo se lo quiera tomar. ¿Incluida la reunión? Existió la reunión, estoy diciendo, la reunión fue investigada por el fiscal. Lo mismo que otra reunión vinculada al juez, al ex juez Rosansky. Yo no le hice una pregunta acerca de eso, pero bueno, está bien, está confirmada la existencia de la reunión con el testigo de protección reservada. Usted en declaraciones radiales en una emisora, Radio Continental concretamente, hace ya bastante tiempo atrás, cuestionó, entre otras cuestiones, a la doctora Servine de Cubría por llamar indagatoria al asesor presidencial Fabián Pepín Rodríguez Simón. Y dijo, entre otras cosas, la citación es muy llamativa por las constancias de la causa. Y agregó, Servine está haciendo una excursión de pesca a la que el derecho penal prohíbe. No solamente sostuvo que la citación era llamativa, sino que el mismo Rodríguez Simón había calificado de arbitraria esa decisión. Si es así, y a la luz del tiempo transcurrido y las constancias que se han acumulado, ¿usted sigue pensando lo mismo? ¿Cree que Rodríguez Simón es un perseguido político? Y además, ¿qué opina de su decisión de profugarse? Diputada Lospenato, tranquila, ahora lo va a explicar todas las preguntas que formula el diputado Moró. Explique, diputado Moró, en el contexto del juicio político y lo que estamos investigando, cuál es la relación de su pregunta. La relación de la pregunta es que el testigo, como es público y notorio, compartía con el doctor Rodríguez Simón, a pesar de que tengo entendido han tenido muchas discrepancias en las apreciaciones judiciales, pero compartía el mismo gobierno. El doctor Rodríguez Simón era
un asesor de alta jerarquía en materia jurídica del presidente Macri, y otra vez nosotros estamos tratando de dilucidar si efectivamente todo eso constituyó un grupo que se complotaba para llevar adelante determinadas decisiones que influyeran en causas judiciales. Y aparece como llamativo que, a pesar de diferencias que yo reconozco ha tenido el exministro de Justicia con Rodríguez Simón, creo, entre otras, por ejemplo, la forma de designación de jueces de la Corte, el testigo me podrá desmentir o no, llama la atención que hiciera una apreciación de esa naturaleza que aparecía a primera vista como una defensa frente a las decisiones de la jueza Servini de Cubría. En relación al tema, efectivamente yo seguí algunos de esos procesos, yo me dedico al ejercicio de abogado en estos casos, con lo cual muchas cosas estarán amparadas por el secreto profesional, pero efectivamente en aquel momento, en dicha causa, se habían tomado, no recuerdo las declaraciones, la verdad no tengo ningún registro, pero sí sé que en esa causa se tomaron varias decisiones bastante genéricas y arbitrarias, que incluso entiendo que fueron luego corregidas por órganos superiores de la doctora Servini de Cubría en cuanto a la extensión de algunos pedidos que había hecho, que es lo que técnicamente se llama excursión de pesca en el derecho penal, bastante parecido a lo que surge de sus manifestaciones, diputado Moró. Quiero aclarar al testigo que yo no estoy acá para discutir con él. Diputado Moró, y al testigo le informo que las preguntas que le realizan son en el marco de la investigación y es para esclarecer algunos